Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Antonella Gómez, yo soy docente de la Cátedra de Medicina Intensiva y bueno, y estamos haciendo un curso de ventilación mecánica donde hay varios temas y hoy me toca ecografía pulmonar. Quiero contarles que bueno, que yo no soy una experta en ecografía pulmonar, pero sí todos los días creo que aprendo cosas nuevas, soy un aprendiz como ustedes y es algo bastante nuevo en la medicina intensiva y creo que tenemos que tener algunos conceptos claros y a partir de ahí practicar y practicar, que es la forma de aprender. Esta clase es una clase offline, o sea que la idea es que no sea monótona, en algunos momentos tal vez se convierte un poco monótona porque voy a hablar mucho. Estoy con un colega que se llama Fernando Rodríguez, que él participa de la charla, así que él si en algún momento me quiere cortar y hacerme alguna pregunta porque no entiende o porque quiere brindar algo a la conversación, lo va a hacer, así esto se forma un poco más, o queda un poquito más dinámica la charla, ¿sí? Bueno, vamos a empezar Fernando, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy acá, te escucho bien. Voy a empezar, voy a compartir pantalla y me decís si... A ver. ¿Ahí? Ahí sí. Bueno, hablando un poco de ultrasonografía pulmonar, una de las cosas que nos preguntamos, ¿es posible la ultrasonografía pulmonar? ¿Por qué nos hacemos esa pregunta? Porque hace muchos años que en la medicina se viene diciendo que la ecografía pulmonar no es útil para la evaluación del parénquima pulmonar. La gran resistencia que generaba eso es que a nivel pulmonar el aire es un obstáculo para generar imágenes. Pero lo que descubrió este intensivista que se llama Daniel Lichtenstein es que nosotros en el pulmón no vemos imágenes, vemos artefactos. Y la mejor forma de ver el pulmón es saber interpretar esos artefactos. Y bueno, este avisado médico que se ha dedicado a la ecografía hace muchos años, ha intentado interpretar esos artefactos y bueno, y con eso se han publicado muchos trabajos al respecto, que hemos logrado que la ecografía pulmonar tenga un nivel o un lugar en el diagnóstico de varias patologías, y que la sensibilidad diagnóstica haya aumentado, y ya estamos usando ya la ecografía pulmonar como un brazo más de la semiología en el día a día de ver los pacientes, ¿no? Recordar que después de todos estos trabajos, una de las cosas que nos dice es que la ecografía pulmonar junto con la clínica del paciente, que es lo más importante, es no tener solo la ecografía o la radiología o la tomografía, sino que la clínica enrabada es lo más importante. Con esta herramienta llega a una sensibilidad diagnóstica de un 95% en algunas patologías, sabiendo que el gol estándar aún sigue siendo la tomografía pulmonar. En la ecografía tenemos ventajas, como todos sabemos, es un estudio que no requiere traslados, y más en el paciente que a veces está hemodinámicamente inestable, no lo podemos llevar a un tomógrafo. No es un estudio invasivo, no expone al paciente a radiaciones, y bueno, también puede generar evaluaciones anatómicas y funcionales en el caso del ecocardiograma, en el caso de la evaluación del diafragma, y también puede ser guía de procedimientos invasivos. Como limitaciones tenemos la obesidad, el enfisema subcutáneo, y saber que no podemos estudiar el 100% del pulmón. Podemos ver hasta llegar a ver hasta un 70% del pulmón, y tener claro que la ecografía pulmonar es un estudio de superficie, es una técnica de superficie. Cuando hablamos de esto, hablamos que se estudian estructuras muy cercanas a la pleura. La pleura funciona como un espejo del pulmón. Todo lo que llega a la pleura y tiene contacto con ella, nosotros podemos llegar a valorarlo. Ya lo que está más profundo y deja de tener contacto pleural, lo perdemos y tenemos que buscar otro método diagnóstico para poder llegar al diagnóstico del paciente. Y otra de las cosas de las limitaciones obviamente es la resistencia del médico, porque muchas veces cuando no conocemos el instrumento nos cuesta ponerlos en práctica y bueno, y no lo usamos. Esta imagen la saqué de una presentación, pero es linda porque dice que el ecógrafo es como el nuevo estetoscopio del médico del siglo XXI, y puede ser que lo sea.
Y bueno, ¿qué puede valorar la ecografía? Bueno, valora muchas cosas de las que vamos a ver ahora en esta presentación. Van a ser algunas de ellas, como en la afectación intersticial del pulmón, donde vamos a ver edema agudo de pulmón, fundamentalmente, patrones alveolares, donde vamos a ver un pulmón normal, pulmones con neumonias, EPOC, asma, y patologías pleurales, fundamentalmente derrame pleural y neumotórax, que son las patologías más comunes de todos los días que tenemos que hacer diagnóstico al pie de la cama del paciente. Y recordar que también con el ecógrafo se pueden hacer procedimientos como toracocentesis, biopsias pleurales, disminuyendo los riesgos de complicaciones. Y otras cosas que también se pueden hacer acá, que yo no lo escribí, es intubaciones orotraqueales selectivas. También se puede valorar la funcionalidad del diafragma, se puede valorar la expulsión diafragmática, el diámetro, el grosor diafragmático. Esto nos da idea de la función del diafragma, y podemos inclusive valorar la posibilidad de destete en los pacientes de acuerdo o no a la función diafragmática en qué momento está. Y otra de las cosas también que se puede valorar es patrones obstructivos en el EPOC y en el asma, y cómo después de tratamiento esos patrones obstructivos pueden mejorar. Se pueden valorar muchas cosas, no vamos a entrar en la patología diafragmática porque es muy extensa, muy compleja. Creo que lo que vamos a hablar son las patologías más que nada pleurales y alveolo-intersticiales, más comunes de todos los días y que nos vamos a enfrentar y podamos nosotros rápidamente resolver. ¿Cómo vemos y qué vemos? Recordar que las imágenes que se obtienen no son imágenes reales. Nos cuesta un poco esto, pero es verdad, no vamos a ver un pulmón como se ve en la tomografía, no, vamos a ver artefactos. Recordar que el ultrasonido se refleja en la pared torácica y fundamentalmente sobre la línea pleural. En la ecografía pulmonar, como dice ahí, las costillas, la columna vertebral y el pulmón son como barreras para el ultrasonido y terminan generando, como ya dije, artefactos. Acá es un poco cómo vemos y qué vemos. Vamos a ver una gama de grises. Entre el blanco y el negro van a haber una gama de grises, y vamos a tener que interpretar un poco los colores y a qué nos enfrentamos dependiendo del color en que estemos, de que veamos la estructura, ¿no? Pero recordar un poco que el negro es líquido, ¿sí? Y que le vamos a llamar anecoico. El color blanco es hiperecoico, el hueso se ve blanco, la línea pleural se ve blanca, y algo isoecoico, convencionalmente la ultrasonografía dice que algo isoecoico es el hígado, por ejemplo, y los riñones. En esta imagen vemos un hígado y una vesícula. El hígado es isoecoico, la vesícula es anecoica, y vemos como refuerzos vesiculares posteriores que podemos decir que son hiperecoicos. Ahí vemos bastantes gamas de lo que vamos a ver en la ultrasonografía pulmonar, los colores, ¿no? Esta otra imagen que puse acá, lo que nos habla es de que cuanto más aire tenga el pulmón, menos imágenes reales vamos a ver, más artefactos vamos a ver. Y cuanto menos aire, o sea, cuanto más condensado está el pulmón, o más patológico, o más líquido haya, por diferentes causas, las imágenes se van a empezar a hacer un poco más reales. O sea que podemos llegar a ver imágenes reales, pero cuando casi no hay aire en el pulmón, que es lo que más, es el obstáculo más grande para la ultrasonografía. Modos ecográficos, bueno, en los modos ecográficos vamos a ver básicamente dos modos ecográficos para ver el pulmón, que es el modo B y el modo M. Rápidamente decir que el modo B es el modo bidimensional, que podemos ver estructuras y bueno, medir tamaños, y el modo M es un modo de movimiento, es unidimensional, y vemos cómo las estructuras se desplazan en un plano solo. ¿Cómo se logra la calidad de la imagen? Esto es, porque cuando nosotros nos enfrentamos al aparato del ecógrafo, tiene muchos botones, muchas perillas, muchas cosas que nos
nos invaden y nos aleja un poco del aparato, ¿no? Pero sí decir que tiene muchas herramientas, que de hecho yo no las sé usar todas las herramientas que tiene, que son de mucha importancia, pero nosotros para la ecografía pulmonar es fundamental que sepamos usar 2 o 3, ¿tá? Para saber, para la calidad de la imagen, para nosotros es importante manejar la perilla de la profundidad o depth, ¿sí? Que lo que va a modificar es la penetración en centímetros de la imagen. Si tenemos mucha profundidad vamos a ver más imagen, si la comparamos con el dicho del bosque y el árbol vamos a ver mucho bosque, y si disminuimos la profundidad vamos a ir acercándonos más a la estructura que queremos ver, en este caso el árbol, ¿no? Y la ganancia, eso es la profundidad, ¿sí? Y la ganancia es los brillos que tiene la imagen. Nosotros ajustando la ganancia podemos aumentar brillos, disminuir brillos. Cuando a veces tiene mucho brillo, está muy contaminada la imagen, necesitamos apagar todas las luces del lugar y ahí ajustar la ganancia y vamos a tener una mejor imagen, ¿sí? Los traductores, qué sonda usar y cómo usarla, ¿sí? Esto es fundamental que rápidamente lo aprendemos, pero recordar que todos los traductores como este que vemos ahí tienen una muesca al costado, ahí a nivel del pulgar tiene una muesca, que eso nos va a ayudar a saber en qué sector, en qué lugar del paciente está con respecto a la pantalla, ¿tá? Siempre convencionalmente en el lado izquierdo de la pantalla aparece una marca, ¿tá? Que en general corresponde a la estructura, a la muesca de la sonda, ¿sí? ¿Entendés eso, Fernando? Sí, la izquierda del traductor es la derecha de del paciente. ¿Es Claro, en la así? pantalla, ahora te voy a mostrar, mira. Ahora vamos a ver una imagen y te voy a mostrar bien para que te quede Ujú. con una imagen fotográfica. De las sondas se dividen por ser sondas convexas, son las lineales, y más que nada lo más diferente de las ondas son las frecuencias, ¿tá? La frecuencia en megahertz de la sonda. No vamos a entrar en cuestiones ultrasonográficas y físicas, pero sí decir que las ondas con mayor frecuencia son las que proporcionan mayor definición, ¿tá? Pero poca profundidad, o sea que son para ver cosas bien superficiales. Y las ondas de menor frecuencia tienen menor definición, pero vemos estructuras más profundas, ¿tá? De las ondas que nosotros vamos a usar y las que más conocemos son las ondas lineales, ¿tá? Que son de alta frecuencia, de 5 a 10 MHz. Hay sondas de hasta 15 MHz que sirven para procedimientos endovasculares, que necesitamos mucha definición, pero nosotros con una sonda lineal tenemos una buena definición, pero es bien para ver elementos superficiales, ¿tá? Pared torácica, pleura, espacio suprarrenal en pacientes delgados. Y es una sonda que si el paciente es delgado y se puede ver, es buena para hacer diagnóstico o de sospecha de neumotórax, ¿tá? En general, en la ecografía torácica usamos la convexa, ¿tá? Vemos más profundidad, no es tan nítido, pero es la que más usamos en el pulmón. Después está la sectorial, que en realidad tiene la misma frecuencia que la convexa, pero es la usada para hacer ecocardiografías, que lo que hace es que no interfieren las costillas y podemos ver la imagen cardíaca más libremente. Ahora vamos a lo de la muesca, pero ¿cómo abordamos un paciente? Bueno, un paciente en medicina crítica en decúbito supino, habitualmente, lo más importante es sistematizarnos, dividir la caja torácica en varios cuadrantes, como ven en la imagen, y poder sistematizarnos e ir viendo, sistematizados en cada cuadrante, ir viendo las cosas para que no perdernos nada, porque capaz que tiene un derrame pleural oculado en un sector y en otro sector no lo vemos, y si no somos sistematizados nos podemos perder información. Pero ¿qué pasa cuando el paciente tiene insuficiencia respiratoria? Esta imagen son 6 cuadrantes, tenemos tiempo, podemos verlo, pero si el paciente tiene insuficiencia respiratoria y queremos rápidamente hacer el diagnóstico, tenemos que dividir el tórax rápidamente en la derecha, superior, inferior y posterior, y a izquierda en superior y posterior. ¿Sí? Porque rápidamente queremos hacer diagnóstico de un neumotórax o de un derrame pleural masivo, no sé, cosas que realmente queremos definir ya. Con respecto a los planos,
bueno, cómo son los planos de los pacientes y cómo lo vemos en el ecógrafo. Primero que nada, poner siempre la sonda en sentido longitudinal. ¿Tá? Ahí tenemos una sonda convexa en sentido longitudinal y ahí dice en dirección cefálica. ¿Qué significa en dirección cefálica? Que la muesca está hacia la cabeza del paciente. ¿Tá? Es una convención para que después podamos ver la imagen en el aparato y saber dónde están las estructuras. ¿Tá? Si vos encontrás algo en esa imagen que querés valorar, girás la sonda para que las costillas no te interfieran y la dejás la sonda sobre el espacio intercostal. ¿Está? Y eso lo repetís en cada cuadrante. Tenemos tres planos fundamentalmente, el plano longitudinal, que es el que estábamos viendo, ¿sí? Con dirección cefálica. Acá también tenemos otro plano longitudinal, que es un plano abdominal, ¿tá? Y a nivel, la muesca de la sonda tiene que dirigirse hacia la cabeza del paciente, ¿sí? Sector cefálico, y a nivel de la pantalla lo que vamos a ver, a izquierda, la cabeza del paciente, o sea, el sector a la derecha los pies, hacia arriba el sector superior, anterior del paciente, y abajo el sector posterior, ¿tá? Ese es en el plano longitudinal. Después tenemos el plano transversal, ¿sí? Que la muesca no la vamos a dirigir hacia la cabeza del paciente, sino que hacia la derecha del paciente. ¿Tá? Entonces es como si fuera una imagen tomográfica, porque como que vemos todas las imágenes como si fueran desde los pies del paciente. ¿Tá? Como si hubiéramos una tomografía. Entonces en la imagen vamos a ver en la izquierda de la pantalla, a la derecha del paciente, en la izquierda de la pantalla, bueno, no creo que me entreveré, pero se entiende, ¿no? Lo que dije, ¿no? Sí, sí, se entiende, sí. Ah, Sí. creo que hice ahí un entrevero de palabras. Y ahí donde dice, en la pantalla el marcador que corresponde a la muesca está en el extremo superior izquierdo del paciente. Ahí, en general, hay una marquita roja que es convencional. Siempre ahí corresponde a la muesca de la sonda, ¿está? Bien. Y después tenemos el plano coronal, que puede ser izquierdo o derecho, ¿tá? Y también la muesca se dirige hacia el sector cefálico del paciente y vemos la imagen que corresponde a la pantalla del ecógrafo. ¿Tá? ¿Alguna pregunta ahí, Fernando? No, no, bien, se entiende, sí. Bueno. Patrón ecográfico normal. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Nosotros ponemos la sonda como dijimos, vemos un cuadrante. ¿Qué es lo que tenemos que ver al principio? ¿Con qué nos vamos a enfrentar? Bueno, como dijimos, primero no vamos a ver imágenes, vamos a ver artefactos. ¿Tá? En el modo B podemos ver eso que dice ahí, podemos ver líneas A, líneas B, deslizamiento pulmonar, derrame pleural. En el modo M vamos a ver patrón de arena de playa, eso vamos a hablarlo bien de a qué corresponde cada cosa. Elementos patológicos como código de barra, signo de sinusoide. Entonces, ¿qué vamos a ver? Signos y patrones, o sea que la terminología vamos a empezar a hablar entre signos y patrones de a qué corresponde cada cosa y nos vamos a referir a cosas patológicas o normales, pero con esta terminología ultrasonográfica un poco a veces cuesta como un poco entrarle. El pulmón normal, una de las cosas más importantes en el modo B es ver el deslizamiento pleural, el sliding se llama, ¿tá? Que habla esto de que una pleura parietal y visceral están en contacto y que hay una mínima capa de líquido entre ellas que no se ve, que hace que se deslicen entre ellas con los movimientos pulmonares, ¿tá? La respiración pulmonar. En esta imagen lo que vemos es, en modo B, vemos la costilla hiperecoica, ¿la ves ahí? ¿Tá? El espacio intercostal en el medio, y más o menos a unos milímetros por debajo otra imagen hiperecoica, ¿sí? Que corresponde a la línea pleural. ¿Tá? Hacia abajo de las costillas sombras negras, ¿tá? Porque los huesos generan sombras acústicas negras, ¿sí? Por encima vamos a ver la pared torácica y por debajo de la línea pleural el pulmón. ¿Tá? Esto es un pulmón normal, una imagen normal de un pulmón aireado, ¿sí? Y estas otras imágenes que vemos acá son líneas A, son líneas de reverberación pleural, ¿tá? Son artefactos que se ven en un pulmón normal. ¿Tá?
Si nosotros ponemos esa imagen y le ponemos modo M, apretamos el botón de modo M, ¿está? Esto es lo mismo que esto, vamos a ver el signo de la playa. En modo M vemos el signo de la playa, y en modo B vemos esta imagen que vamos a ver que después se llama el signo del murciélago. ¿Está? ¿Qué vemos en el modo B? Lo mismo, la línea pleural, en el modo M vemos la línea pleural, vemos unas líneas totalmente rectas y sin movimiento, que es la pared torácica, y abajo vemos una imagen granulosa, que es el pulmón. ¿Tá? ¿Por qué la playa? Porque la imagen granulosa es la playa, es la arena, y las imágenes de línea es como si fueran las olas, el mar. ¿Sí? ¿Sí? Acá vemos una imagen de un pulmón que no es la mejor imagen, porque es un pulmón patológico, pero para que vean, perdón ahí, acá, cómo hay una costilla, acá hay otra, y la línea pleural con los movimientos, cómo se genera un deslizamiento entre una pleura y otra. Quieren decir que hay contacto pleural, ¿sí? Ese es el sliding o deslizamiento pulmonar. Este es el signo de murciélago, que es lo mismo que veníamos viendo acá, que yo les dije que es ese. ¿Por qué el signo de murciélago? Porque dicen que las imágenes acústicas, las sombras acústicas de las costillas, parecen como las alas de un murciélago, nada más. ¿Tá? Y una de las cosas importantes a destacar es que cuando yo veo esta imagen tengo que mirar muy bien la línea pleural, porque la línea pleural nos va a definir patología. ¿Tá? La línea pleural tiene que ser regular, ¿tá? Porque cuando tenemos una línea pleural irregular podemos estar hablando de otras cosas y no de un pulmón normal seguramente. Y tiene que ser fina, medir menos de 1 milímetro de espesor. ¿Sí? Acá nosotros vemos una línea pulmonar fina, irregular. Así que es un pulmón normal, un signo del murciélago. ¿Tá? Con respecto a esos eran los signos, el signo de la playa, el signo del murciélago, ¿sí? Que son cosas normales, patrones normales, y con respecto a los artefactos, recordar que vamos a ver las líneas A, que son artefactos de reverberación de la línea pleural, ¿sí? ¿Ves cómo cada una como que se vuelve a proyectar la línea pleural? Eso es normal, ¿sí? Pero si viene un paciente con insuficiencia respiratoria, broncoobstruidos, lleno de sibilancias, y si ves un patrón así, es un patrón normal, pero si la clínica del paciente lo amerita, podemos decir que esto es un patrón de pulmón seco. A los pacientes con crisis de asma y EPOC, este es el patrón que se ve. ¿Ah? Y después tenemos la otra parte de artefactos que también es normal, que se llama artefactos en cola de cometa o líneas B. ¿Tá? ¿Qué son? Son artefactos verticales que salen de la pleura, no sé si se ve acá que está acá la pleura, está ahí, precoica, y salen líneas hacia abajo, ¿sí? Verticales, que borran a las líneas A, y si tuviéramos movimiento van a ver que se mueve con la respiración. En general, si tenemos más de 3 líneas B es patológico, pero hasta 3 líneas B es normal, es un pulmón normal. ¿Está? Y ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el síndrome intersticial alveolar, que hablamos de edema pulmonar, el típico paciente que viene con edema pulmonar. ¿Cuándo decimos que es un edema pulmonar? Cuando hay más de 3 líneas B, ¿tá? Y que significa que hay líquido intersticial alveolar, ¿tá? Y dependiendo de la cantidad de líneas B, de cómo se distribuyen las líneas B y de cómo es la línea pleural, va a depender de qué patología hablamos. Si es un distrés, si es una neumonía, si es un síndrome intersticial, etc. Puro, ¿sí? También a recordar que el síndrome, que la ecografía nos sirve también para monitorizar terapias de reposición, o sea, cuando nosotros estamos reponiendo al paciente y vemos que empiezan a aparecer más líneas B, sabemos que podemos estar o sea, hay una hiperreposición del paciente y demás. Acá lo que vemos es un síndrome alveolo intersticial con líneas B separadas más de 7 milímetros entre ellas, ¿sí? Esto nos dice que hay un edema intersticial y que si el paciente progresa a líneas B más juntas, ya hay un síndrome, o sea, edema alveolo intersticial, o sea que ya el alveolo está afectado. Estos son patrones B,
¿tá? Se llaman patrones B o síndromes alveolos intersticiales o edema pulmonar. Líneas B, más de 3 líneas B, como con las características que dijimos. Acá tenemos un caso clínico, es un hombre de 85 años, que viene por disnea, hipertenso, 200 de sistólica, 120 de diastólica, frecuencia cardíaca 110, frecuencia respiratoria 30, saturando al aire 88%, apirético y con crepitantes bilaterales. ¿Tá? Esta es la placa del paciente. Cuando te ingresa un paciente así en la emergencia y tú sos el residente o el interno que lo recibís, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? A mí me está preguntando, Sí. bueno, que pueda tener un edema agudo de pulmón. Ahí va. Entonces, el interno o el residente en ese momento tenían un ecógrafo y le hicieron la ecografía a ese paciente. ¿Y qué me puedes decir que ves ahí en esa imagen? Que hay muchas líneas B, ¿no? Ahí va. Sí. Sí, líneas B juntas, Ujú. están muy juntas. En esta imagen lo que vemos es líneas B que parten de la pleura, ¿ves que está la pleura ahí? ¿Sí? ¿Tá? Tienen que partir de la pleura, porque si las líneas no parten de la pleura no son líneas B. Recordar que el enfisema, las líneas parten del parénquima, o sea, del parénquima no, del, bueno, me vino un bache, de la caja torácica, o sea, a ver, ayúdame que me vino un bache, No, de es la que no pared sé. torácica, ¿está? O sea, las líneas del enfisema pulmonar son líneas que Sí. vienen desde la piel, ¿está? O sea que por eso es importante saber que las líneas B parten de la línea pleural, si no, no son líneas B. Acá se ve más o menos, pero ves ahí la línea B que parte de esa línea. Después son verticales, ¿tá? Que borran las líneas A, que alcanzan el borde inferior de la pantalla y que se desplazan con los movimientos respiratorios, que en este momento no lo vemos, pero es lo que se vería en la imagen, en un video. Y que hay más de 3 líneas B, ¿tá? O sea que podemos hacer diagnóstico de que un síndrome intersticial alveolar, ¿tá? ¿A qué puede corresponder esto? Puede ser un edema pulmonar, un distrés, una neumonía intersticial, una fibrosis pulmonar. Ese diagnóstico lo vamos a ir haciendo un poco, nos vamos a ir acercando al diagnóstico de acuerdo a la clínica del paciente, ¿no? Esto nos va a acercar a qué puede corresponder. Esta es una tablita que es interesante porque habla cosas puntuales de que nos diferencia un edema agudo de pulmón cardiogénico y un distrés respiratorio, ¿sí? Cosas que dije importantes, que son las líneas B de distribución homogénea, es en general edema pulmonar cardiogénico, ¿tá? Cuando las líneas B ya son de distribución inhomogénea, puede corresponder a un distrés o a otra patología, ¿tá? Cuando vemos una línea pleural irregular, podemos estar enfrentados a un distrés. En el edema agudo de pulmón, la línea pleural es regular y fina, ¿tá? En el distrés podemos ver consolidaciones subpleurales, ¿tá? En general el edema agudo de pulmón cardiogénico no. En el distrés no, en general no hay derrame pleural y en el edema agudo cardiogénico sí. En el distrés podemos no ver deslizamiento, el sliding pulmonar, ¿sí? Porque a veces el pulmón está tan condensado que hace que la respiración no se genere ese deslizamiento pleural y no se vea, ¿tá? Y obviamente que en el edema agudo pulmón cardiogénico general el ecocardiograma puede llegar a ser patológico, ¿tá? Acá vemos, a ver si, mira, acá vemos a la izquierda de la pantalla, ¿ves la línea pleural? Sí, Esta, que es hiperecoica, ¿y qué podemos decir? ¿Que es irregular o regular? regular. Regular y fina, ¿no? ¿Y que Ujú. abajo qué Sí. tiene? Bueno, sí, hay líneas B, parecería. ¿Y qué distribución tienen? ¿En homogéneas, sin homogéneas? Bueno, no sé, yo las veo, en realidad las veo también medio homogénea, porque hay una parte acá en el medio que parece que es menos, me parece, no sé. Puede No ser, sé, puede ser, si no es la mejor imagen tal vez. no sé. Pero lo que te quiere mostrar esta imagen es que es un patrón de líneas B
asociado a una línea pleural regular y que puede corresponder a un edema agudo de pulmón. Si el paciente, obviamente, la clínica está enrabado Ujú. con eso. Después tenemos otra imagen, viste que la línea pleural acá es claramente irregular, ¿no? Sí, sí, Y que hay claramente parches, o sea, zonas respetadas de líneas B, ¿no? sí. Acá podemos sí estar frente a un patrón de líneas B asociado a la línea pleural irregular y puede corresponder a un distrés respiratorio. ¿Tá? Ujú. Acá tenemos otra imagen que ve un síndrome intersticial focal. Focal habla porque viste que tenemos una línea pleural acá, Sí. irregular, con líneas B, y acá tenemos como otra patología que todavía no hablamos, pero en este sector hay un síndrome intersticial. ¿Tá? Por eso es focal y se asocia a una consolidación. Vamos a ver que esto acá después es una consolidación pulmonar. Y después en el otro tenemos un paciente con una fibrosis pulmonar, porque sabíamos ya previamente que la tenía, y claramente tiene una línea pleural irregular, con consolidaciones subpleurales, y una distribución inhomogénea de las líneas B. Hablamos un poquito ya de lo que era un síndrome intersticial alveolar, ahora vamos a hablar un poco de lo que es la consolidación, ¿tá? Patrones de consolidación. La consolidación se produce cuando hay una pérdida de aire alveolar, ¿tá? Y se gana líquido, ¿sí? A diferencia del síndrome intersticial, el alveolo pierde totalmente el contenido de aire. Y debe existir un contacto con la pleura para que los ultrasonidos la vean, como ya dijimos. La localización tiene que ser intratorácica de la consolidación, por lo tanto tenemos que siempre ver el diafragma del paciente. Hay puntos en el pulmón donde nosotros ponemos la sonda y sabemos, hacemos como un paneo y sabemos que está el diafragma y que por encima está el pulmón. La consolidación, vamos a ver el signo del margen fragmentado. ¿Tá? ¿Qué es el signo del margen fragmentado? Esto que vemos acá en esta imagen chiquita de acá de costado, que vemos Sí. un margen de la línea pleural irregular, ¿sí? Que tiene como una zona hipoecoica, ¿tá? Y un borde totalmente irregular. El Ah, deslizamiento pleural, o sea, el sliding, se ve conservado cuando las consolidaciones son pequeñas. Pero cuando es grande la consolidación pulmonar y está muy hepatizada, se pierde el sliding pulmonar. Y lo que se ve es el signo del pulso. ¿Qué es el signo del pulso? Es la transmisión del latido cardíaco a través de ese parénquima consolidado. ¿Tá? Es como que pulsa el parénquima consolidado. ¿Sí? bien. Y la consolidación que pueden ser, puede ser una neumonía, puede ser atelectasias, pueden ser consolidaciones neoplásicas, infartos pulmonares, contusión, o sea, pueden ser pueden tener varias etiologías, pero de acuerdo a la clínica del paciente es lo que nos vamos a ir acercando, ¿sí? En la consolidación hay ausencia de artefactos, ¿está? O sea, hay ausencia de líneas A y líneas B a diferencia del síndrome intersticio alveolar, ¿tá? Impide la formación de artefactos que dependen de la interacción esa que dijimos de aire-fluido. Y hay consolidaciones que tienen broncogramas aéreos como las neumonias, ¿sí? Y eso se llama patrón C. ¿tá? Así como tenemos el patrón A, que es el pulmón seco, como tenemos el patrón B del pulmón húmedo del hemago pulmón, tenemos el patrón C, que es el patrón de consolidación con broncograma aéreo. ¿tá? Ahora vamos a ver imágenes para un poco darnos cuenta a qué nos referimos. ¿tá? Después tenemos el síndrome posterolateral alveolar pleural. ¿Qué es esto? En realidad es una convención que se dijo que hay un punto en el pulmón donde uno, que es más que nada un corte coronal, que uno ves el diafragma, ves el pulmón, ves el hígado, sabes que estás viendo el pulmón porque estás bien delimitado el sector, y ahí podés ver claramente consolidaciones con o sin derrame pleural, puedes ver presencia de broncograma aéreo, o consolidaciones subpleurales. Este síndrome se ve acá, está un poquito corrido, pero es una línea que pasa a través de la mamila, ¿sí? Y otra línea axilar anterior,
que ahí se corta en un punto que vendría a ser el punto de este síndrome, que se llama PLAPS. ¿Tá? Si nosotros ponemos la sonda ahí, ¿tá? Tenemos muchas chances de encontrar todas estas cosas juntas, ¿sí? Esta es una imagen donde tenemos la línea pleural, está como con un zoom la imagen. Línea pleural tiene las líneas B, y acá tiene como una imagen rara hipoecoica que es una consolidación subpleural. Y acá vemos un video de un paciente, ¿tá? Que tiene un distrés respiratorio, que tiene una línea pleural que está con deslizamiento, muchas líneas B, ¿tá? Y acá vemos como una imagen como más heterogénea, que es una consolidación subpleural, ¿tá? Que puede ser un engrosamiento de la pleura, líquido, ¿sí? Acá tenemos otro caso clínico donde el paciente tiene 55 años, PA 170, una frecuencia cardíaca de 90, una frecuencia respiratoria de 18, saturando 95% y la temperatura de 38. ¿Tá? A la auscultación tiene sus crepitantes bilaterales. Esta es la placa del ingreso. Este es el típico paciente que ingresa, que lo único que más o menos nos orienta es que está febril, pero que no sabemos si es un edema de pulmón o si puede ser una neumonía, ¿no? Porque la placa claramente no nos muestra un foco de consolidación que predomine en algún sector, ¿no? Le hicimos la ecografía pulmonar a este hombre y a nivel del hemitórax derecho, cuando lo pusimos en el punto PLAPS, lo que vimos fue una consolidación pulmonar donde se ve un borde superficial pleural liso, acá se ve, con el borde profundo y regular de la pleura, ¿sí? Esta está como aumentada de tamaño. Vemos ausencia de líneas A, ya vemos una imagen más real, más consolidada, no hay líneas A. Y estos puntitos blancos que vemos acá son los broncogramas aéreos, ¿tá? Que son como aire encapsulado, están en el medio de ese parénquima todo consolidado. Pero el aire no se veía negro. No, lo que se ve negro es el líquido, ¿tá? Lo líquido es anecoico y se ve negro. El aire se ve blanco, ¿tá? Como y la interfase aire-líquido también se ve con esa interfase hiperecoica, como la línea pleural. ¿Tá? Y otra cosa que se ve blanco también son los huesos. ¿Tá? ¿Y esa línea negra que es el diafragma, esa línea? Lo que vemos acá vemos una línea acá, que puede ser el diafragma, acá vemos el hígado, en realidad porque lo dice ahí, ¿sí? Y acá vemos, esto puede ser imagen pulmonar, una imagen, perdón, parénquima pulmonar normal, y acá la consolidación, y acá vemos algo negro que lo que dice ahí que es un derrame pleural. No hemos hablado todavía de derrame pleural, pero eso corresponde a un derrame pleural. ¿Tá? Nosotros con esta imagen, con la clínica del paciente, hacemos diagnóstico del paciente. Le miramos el pulmón izquierdo y tenía un poco de líneas B, pero no tenía consolidación pulmonar. Entonces hicimos diagnóstico de un paciente que ingresa con una neumonía derecha. ¿Tá? Una de las cosas que hay que diferenciar es entre la neumonía y la atelectasia, porque la atelectasia también es una consolidación y se ve muchas veces parecida. Pero la neumonía, la consolidación, es con broncograma aéreo, y cuando vemos el broncograma es dinámico. Es como que en la imagen va y viene el broncograma. Y en la atelectasia el broncograma es fijo, es estático. A ver si se puede ver este video, es muy sutil, pero si ves acá, ahí a nivel donde se marca en rojo, ves como que con la respiración aparece y desaparecen unas imágenes como blanquecinas, como puntiformes. ¿Se logra ver eso? Bueno, eso se llama broncograma aéreo dinámico. Estamos frente a una consolidación pulmonar con broncograma aéreo dinámico, seguramente frente a una neumonía y no frente a una atelectasia. Acá vemos otra imagen también con broncograma aéreo dinámico, que ves que con la respiración, es mala la imagen, pero con la respiración
se ve como que los broncogramas van y vienen, ¿no? Espera que se me... Ahí. Después, recordar que la neumonía tiene 4 etapas, que la neumonía desde el inicial puede ser hasta un pulmón normal, que se llama la neumonía negra, perdón. Después la neumonía empieza a tener el borde irregular de la pleura, empiezan a aparecer líneas B, que se llama blanca y negra. Después está la neumonía blanca, y después está la neumonía que está totalmente consolidada, que es la neumonía gris. Estas son como las etapas de la neumonía y que tenemos que, hacemos diagnóstico de acuerdo a cómo viene el paciente clínicamente. También se han visto imágenes de seguidas con tomografías, y también se ha visto la consolidación como se corresponde con las imágenes tomográficas. Acá tenemos otro video donde vemos el borde pleural irregular, se ve, las múltiples líneas B. Entonces podemos decir que estamos frente a una neumonía en etapa de negro y blanco, ¿sí? Que todavía no está totalmente 100% consolidada. Acá puse un poquito de los hallazgos en COVID, que son totalmente inespecíficos, hablando de consolidaciones y de neumonias. Recordad que las características no son específicas de pacientes con coronavirus, son sugestivas cuando hay una sospecha clínica, que hay patrones alveolares leves y hasta patrones bilaterales severos en estos pacientes, y cuando hay consolidaciones pulmonares en general se traduce clínicamente con más gravedad, y que las lesiones predominan en zonas basales posteriores y parecen propagarse desde la periferia al centro, ¿tá? Pero no hay ninguna lesión característica de COVID. También en la ecografía pulmonar se pueden ver consolidaciones neoplásicas, ¿tá? Que son patrones hipoecoicos no homogéneos, a veces se ramifican y parecen dedos dentro de un parénquima normal. Podemos ver lesiones metastásicas de pulmón que se ven como consolidaciones subpleurales hipoecoicas, sin broncograma aéreo. Y acá vemos una consolidación neoplásica, vemos la línea pleural y vemos una consolidación hipoecoica, ¿tá? Y las líneas B por debajo. Sabíamos que era un paciente que tenía un neoplasma de pulmón. Las contusiones pulmonares también es un síndrome alvéolo intersticial que puede en general es focal, ¿tá? Sin sospecha de un paciente con edema de pulmón, y se ven áreas de consolidación y pueden tener derrame o no asociado. También es algo bastante inespecífico. Hablamos ya de las consolidaciones, síndrome intersticial. Ahora vamos a hablar un poquito del derrame pleural. ¿Tá? Lo vamos a ver con la sonda convexa de baja frecuencia. ¿Tá? En individuos flacos lo podemos ver con la de alta frecuencia, la lineal. ¿Tá? Tenemos que identificar siempre el diafragma, ¿tá? Que se ve como una imagen hiperecoica, el pulmón y entre ellos el derrame. ¿Tá? Se ve en general el hígado, el diafragma, el derrame entre el diafragma y el pulmón. Y acá obviamente que desaparece el deslizamiento pulmonar, porque las pleuras se separan y no se deslizan entre ellas porque hay líquido, ¿no? Es obvio. Y debemos examinar todo el tórax por la presencia de derrames loculados. ¿Tá? En los derrames pleurales vamos a ver el signo del sinusoide. Acá vemos el modo B, vemos el hígado, ¿sí? El diafragma, una zona hipoecoica, anecoica, acá puede ser que sea un derrame pleural que tenga algún elemento ya un poco más evolucionado, que tenga fibrina, porque viste que no es totalmente negro. Y acá tenemos el pulmón. ¿Tá? En esta imagen, cuando yo me pongo esta imagen y pongo modo M, se ve lo que se ve a la izquierda. ¿Tá? La línea pleural que con la inspiración sube y con la expiración baja, sube y baja, sube y baja, lo anecoico es el derrame pleural, ¿sí? Esto se llama el signo del sinusoide, ¿tá? Que es el signo del derrame pleural en modo M. ¿Tá?
Después tenemos el signo de la medusa. El signo de la medusa es un pulmón consolidado o atelectasiado en medio como flotando en un derrame pleural. ¿Tá? Acá vemos, por ejemplo, debe ser el diafragma, el hígado por debajo, y acá vemos un pulmón consolidado con broncograma aéreo inclusive adentro, y por fuera el derrame pleural. ¿Tá? Se llama el signo de la medusa por el movimiento ondulante que genera, que creo que tengo un video acá para mostrarlo, que parece como un dedo de un tentáculo de medusa, o sea, se entiende ahí, ¿no? A ver, ¿se puede ver de nuevo? A ver ahí. Ah. Después está el signo de la cortina. El signo de la cortina es, es cuando el pulmón respira, o sea, inspira, perdón, este, hace que se borre el diafragma, porque inspira, entonces como que corre el diafragma y no lo ve, no lo muestra, ¿sí? Ahora, este es un video y acá lo vemos, mira. Este es el pulmón, este es el hígado, y ahí es el pulmón. Cuando inspira, borra el hígado, ¿no? Ujú. Sí. Este se llama signo de la cortina. Cuando tenemos derrame pleural, no lo podemos, no está el signo de la cortina, porque entre el pulmón y el hígado está el derrame pleural, entonces no llega a borrar el hígado. ¿Sí? ¿Se Ujú. entiende? Sí. El signo desaparece cuando hay derrame pleural. Lo vemos de nuevo ahí si querés. Bien, se ve, sí. Después tenemos otro signo que es el signo del cuadrilátero, en realidad, que es la imagen, ¿se acuerdan del signo del murciélago? Que eran las dos costillas, ¿sí? La línea pleural, pero acá lo que se ve es una imagen anecoica que es negra, que lo que muestra es el líquido entre las dos pleuras, la parietal y la visceral, ¿sí? Ujú. Tenemos diferentes tipos de derrames pleurales, esto lo vamos a darnos cuenta cuando veamos muchos derrames pleurales. Está el derrame pleural simple, el anecoico, que es el negro. Después tenemos el derrame pleural complejo no tabicado, que vamos a ver con un material ecogénico en el centro del derrame. Después está el derrame pleural complejo tabicado, donde vemos obviamente tabiques adentro del derrame. Y está el derrame ecogénico difuso, donde hay una ecogenicidad aumentada, donde pueden haber fibrina, material desvitalizado, proteínas en su interior. ¿Cómo cuantificar un derrame pleural? Hay varias formas de cuantificar un derrame pleural, pero una de las más fáciles es la fórmula de Balick, que es un paciente entre 0 y 15 grados, ¿sí? Se explora en la línea axilar posterior, ¿tá? Tanto en un corte longitudinal como transversal, ¿sí? Y se trata de hacer en la fase expiratoria, ¿tá? ¿Qué medimos? Medimos en milímetros, la distancia entre la pleura parietal y la visceral, ¿sí? Cuando nosotros vemos esa distancia, porque le ponemos un freezer a la imagen, ¿sí? Y medimos, vamos a Mensure, que es la parte de medidas del ecógrafo, y medimos el milímetro, esa medida en milímetros la multiplicamos por 20 y nos dice el volumen de derrame pleural estimado. Por ejemplo, en esta imagen, esta es la distancia entre la pleura parietal y la visceral. Acá dio 7,8, o sea, 78 milímetros, ¿sí? Y lo que hicimos multiplicarlo por 20, o sea que estimamos que el paciente tiene 1560 centímetros cúbicos de líquido en ese derrame. ¿Está? Es una estimación, obviamente. Acá vemos derrames pleurales anecoicos, el negro, ¿está? Después tenemos un derrame pleural complejo tabicado, donde vemos tabiques en el medio del derrame pleural.
Este es el signo de la medusa que ya hablamos, y el signo del sinusoide que también hablamos. Son todos elementos de derrames pleurales y diferentes tipos de derrames pleurales. Y ahora nos queda como la BD, la última de las patologías más importantes, que es el neumotórax, ¿tá? Y es recordar que para hacer diagnóstico de neumotórax tenemos que tener algunos elementos en la cabeza así importantes, y rápidamente con esos pocos elementos podemos hacer diagnóstico. Pero si nosotros tenemos deslizamiento pulmonar, nunca un paciente con deslizamiento pulmonar, cuando las pleuras están juntas, van a tener un neumotórax. O sea que si nosotros vemos deslizamiento, sabemos que 100% no tiene neumotórax. ¿Está? Esa sí tiene presencia de deslizamiento, pero si tiene ausencia de deslizamiento, si no tiene deslizamiento pulmonar, puede tener un neumotórax, pero el no deslizamiento pulmonar no es patoneumónico de neumotórax, o sea, puede ser por otras patologías. ¿Está? Después vemos eso. Y el signo del pulso pulmonar descarta neumotórax, dice. No hay deslizamiento, pero sí movimiento del pulmón atelectasiado, consolidado, transmitido por latidos cardíacos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando hay neumotórax y las pleuras no están en contacto, no hay signo de pulso pulmonar, no hay transmisión de la consolidación hacia la pleura, y ese signo del pulso pulmonar que dijimos que era los latidos cardíacos transmitidos a través de la consolidación, eso no existe. La presencia de líneas B nos permite descartar un neumotórax, porque las líneas B parten de la línea pleural y del deslizamiento pleural, ¿tá? Ya que eso explica la posición de ambas pleuras. Una pregunta, Sí. ¿que no puede haber neumotoras parciales y que a su vez haya deslizamiento? Sí, pueden haber neumotoras parciales que haya deslizamiento, es un signo que se llama signo, el punto pulmonar, y que no es tan fácil de ver, ¿tá? Pero es una de las cosas que también que sellan el punto pulmonar, nos hace diagnóstico de neumotora parcial, y lo que nos sella el 100% de diagnóstico de neumotórax. Ahora le vamos a hablar a eso. O sea que es lo mismo que que haya ausencia de sliding y por lo tanto es un neumotórax, sliding del deslizamiento. No es lo mismo, o sea que recordar que la ausencia de sliding también puede verse en otras patologías, en la atelectasia, en la consolidación pulmonar masiva, en una contusión pulmonar, en la intubación bronquial selectiva, porque un pulmón está ventilado y el otro no, en la fibrosis pulmonar, en la pleurodesis, ¿tá? Y en una descompensación de un asma hipoxevera también puede que las pleuras no deslicen. ¿Tá? Otra cosa que vamos a ver en el neumotórax es el código de barras. ¿Qué es el código de barras? ¿Te acuerdan cuando vimos el pulmón normal? Teníamos el signo de la playa y que era la arena y el mar. Acá lo que sucede es que las pleuras no están en contacto, ¿sí? O sea que el pulmón y la línea pleural, como se veía en el signo de la playa, no se van a ver, y vemos como ven acá, ¿tá? El signo de la estratosfera o signo de barra, o código de barras, ¿tá? Acá lo que se ve es la línea, en el modo B, una línea pleural, impresiona hacer una línea pleural, no vemos líneas B por debajo, y seguramente esta línea no deslice, ¿tá? No vemos la imagen ahora en vivo, ¿tá? Podemos ver líneas A, ¿tá? Porque puede reverberar esa imagen de esa pleura parietal. Y lo que vamos a ver en el modo M es el signo de código de barras. Desaparece el signo de la playa y que era el mar y la arena, y se ve todo como un código de barras. ¿Tá? Acá vemos lo mismo. ¿Tá? La línea pleural y todo un código de barras. ¿Tá? Que es como el aire, así como se ve el aire. Y esto es lo que decías tú, el punto pulmonar. ¿Qué es el punto pulmonar? Dice signo 100% específico de neumotórax. El modo M es el punto de contacto de ambas pleuras de acuerdo a la fase del ciclo respiratorio, dice. Ocurre cuando un neumotórax es parcial. ¿Qué pasa?
Cuando el neumotórax es parcial, el paciente inspira y el pulmón se acerca a una pleura hacia la otra, ¿sí? Y ahí vos podés llegar a ver el sliding. Y cuando el paciente expira, se va el sliding. ¿Se entiende? Entonces, acá ves un signo de la playa y acá ves un código de barras, ¿sí? Acá tiene un Sí, neumotórax parcial y acá es el pulmón que se está expandiendo con la inspiración. ¿Se entiende? sí, Mira, acá lo explica bien. En la expiración, el pulmón se retrae, ¿tá? Entonces se ve código de barras, ¿tá? Y ahí ves el neumotórax, ¿no? Y en la sí. inspiración, la pleura visceral se acerca a la parietal y se puede llegar a ver deslizamiento pleural, ¿sí? Ujú. Lo importante de esto, que te hace 100% de diagnóstico de neumotórax parcial, y también te habla de cuán grande es el neumotórax, porque si vos este signo lo seguís viendo en los sectores, uno el neumotórax siempre lo va a buscar en los sectores anteriores porque es donde se va el aire, ¿no? Pero si nosotros seguimos mirando para atrás y en los sectores más posteriores sigue habiendo el punto pulmonar, quiere decir que el neumotórax es bastante grande, ¿no? ¿Se entiende Ujú. eso? Sí, sí. Y acá tenemos un algoritmo de neumotórax que rápidamente, cuando yo estoy en una emergencia y quiero saber si el paciente tiene un neumotórax, tengo que ver ya rápidamente. ¿Deslizamiento pleural tiene? No, no tiene. ¿Tiene líneas B? No, no tiene. ¿Tá? El punto pulmonar, yo no puedo esperar verlo o no verlo, porque es algo muy específico, es un neumotórax parcial, o sea, no puedo esperar el diagnóstico un punto pulmonar para saber si tiene un neumotórax o no. Entonces eso no está dentro del algoritmo de cuando el paciente está inestable con insuficiencia respiratoria. Sí es un algoritmo de neumotórax, pero no cuando hay un paciente grave que rápidamente tengo que drenar el neumotórax. ¿Tá? Si el paciente tiene pulso pulmonar, si no lo tiene, perdón, seguramente sea un neumotórax. ¿Tá? Pero lo más importante es no deslizamiento, no líneas B y no pulso pulmonar. Ahí, si tenemos un paciente con infiltración yugular, que es un traumatizado de cráneo, que tiene enfisema subcutáneo, seguramente este paciente tenga un neumotórax y se lo voy a drenar. ¿Tá? Dice recordar paciente con inestabilidad hemodinámica, solo con los tres signos de alto valor predictivo negativo, hacemos diagnóstico, no necesitamos el signo del punto pulmonar. ¿Tá? Ujú. Y bueno, y por último, por suerte, porque ya debe estar cansado y los que van a estar viendo la presentación también, hablar un poquito de lo que es el protocolo Blue. En el 2008, este médico Lichtenstein hizo un protocolo de insuficiencia respiratoria en la emergencia, con el ecógrafo al lado de la cama, la ultrasonografía al lado de la cama del paciente. Entonces hizo un protocolo para ver cómo nos manejamos y cómo hacemos diagnóstico de patologías en la emergencia. Este es el protocolo. No voy a entrar en el protocolo, pero pueden verlo, leerlo, que rápidamente él hace diagnóstico de edema pulmonar, puede hacer diagnóstico de neumonía, de neumotórax y proceder a ello, al tratamiento de las patologías. ¿Tá? Rápidamente él ve el sector superior, el sector posterior del pulmón, o sea, la sistematización es mucho más rápida. ¿Tá? Y bueno, y al final recordar un poco los términos, porque ya hablamos de mucha cosa y capaz que estamos muy entreverados, recordar signos básicos de todo esto, a recordar el signo del murciélago, que indicando la línea pleural, el pulmón deslizándose y evidenciando el signo de la playa, las líneas A, que son un artefacto horizontal, el signo del cuadrilátero y el signo del sinusoides, que indican derrame pleural, el tejido hepatizado, que indica consolidación pulmonar, las líneas B y las colas de cometa, que son artefactos que indican síndrome intersticial, la abolición del deslizamiento pulmonar, que junto con el código de barras nos sugiere un neumotórax, y este signo del punto pulmonar que hablábamos recién, que es 100% específico de neumotórax. Son como cosas que para que nos queden resonando. ¿Sí? Así que bueno, creo que es lo más básico esto de ecografía pulmonar. Es muy difícil transmitir cosas
prácticas en una presentación. Creo que lo que hay que hacer es agarrar el ecógrafo y hacerlo y verlo. Obviamente leer, tenemos que leer para ver cómo cada patología se representa en el ecógrafo, pero no, la mejor forma es poder hacer las ecografías y estar al lado del paciente y ver si realmente nos ayuda o no, o a veces no es necesario. A mí personalmente lo que me pasa muchas veces es que necesito el ecógrafo porque siento que si no lo tengo al lado es como que no vi completamente al paciente, como una herramienta semiológica más. Pero bueno, también no olvidarnos que las herramientas como la clínica, como ver bien una placa de tórax, y siempre pensar en todas las cosas que usamos de todos los días es fundamental. O sea, no podemos saltearnos ninguna etapa semiológica y clínica de las que venimos usando siempre. La ecografía pulmonar es una ayuda. Estamos aprendiendo a ver el pulmón y diferentes partes por a través de la ultrasonografía. Es una herramienta más, hay que sumarla, pero sigamos viendo bien los pacientes como veníamos viéndolo antes, y creo que es un poco también ese concepto dejarlo, ¿no? No sé si, Fernando, si querías hacer alguna pregunta, si fue claro, si Eh, no. no, preguntas no, la presentación está muy buena. A mí lo que me surge de la presentación es que, bueno, para los médicos que no tenemos experiencia en ecografía pulmonar, hay cosas que parecen más fáciles de identificar, y hay otras que seguramente requieren mucho entrenamiento y ver muchos pacientes para identificar algunas cosas más sutiles o más específicas. Por ejemplo, el broncograma ese dinámico que mostraste. Bueno, otras cosas, me parece que, por ejemplo, el derrame pleural, bueno, el deslizamiento, esos son más fáciles de apreciar, las líneas, las A y las B. Pero hay otras cosas que indudablemente hay que practicar mucho, y es como decís vos, hay que incorporar el ecógrafo en la visita diaria, al lado de la cama, cuando uno va a ver al paciente en la mañana, estar con el ecógrafo al lado como un complemento más para la clínica, ¿no? Y de esa manera ir adquiriendo experiencia. Así que bueno, no, de mi parte nada más, muy buena la presentación, y bueno, espero que la gente joven, la gente joven ya lo domina bastante el ecógrafo, indudablemente. Y sigamos aprendiendo, ¿no? Porque para mí también es un aprendizaje de todos los días, y bueno, pido disculpas por algún entrever alguna palabra que quedó ahí, pero bueno, la idea era un poco acercar un poco el tema y la terminología que a veces nos cuesta hablar de esta forma, ¿no? Esta nueva forma de hablar. Así que bueno, nos vemos en la próxima ecografía. Bueno. Chao y muchas gracias. Acá me parece como que sigue grabando. A ver. No sé, quedó medio rara la imagen ahí. Me aparece como un recording ahí en la pantalla. Pero no sé, ¿vos paraste el video? Ya. Ahora sí. Creo que ahora no.